¿Has sentido alguna vez ese dolor silencioso, ese que no grita, pero que corta profundamente, como si fuera invisible? Es el dolor del rechazo familiar, de la humillación materna que se manifiesta no en grandes peleas, sino en frases sencillas, llenas de desprecio. Eso fue lo que me pasó el día que, delante de toda la familia, mi propia hija me miró a los ojos y me dijo: «Comerás después que todos los demás». En ese momento, no hubo escándalo ni discusión, solo un crujido interno, como leña vieja que se resquebraja en el frío. Yo, que había preparado la cena familiar con tanto esmero, me di cuenta de que ya no tenía un lugar en esa mesa, ni como madre, ni como persona, solo como un peso muerto, una carga invisible. Pero lo que podría haber sido solo una herida más, se convirtió en un punto de inflexión, porque a veces, la mayor traición silenciosa es también la mayor invitación a la libertad. Y eso es precisamente lo que quiero compartir aquí. Cómo un simple asado, llevado en la mano fuera de casa, puede convertirse en símbolo de nuevos comienzos, dignidad y reconstrucción interior. Quizás hayas vivido algo similar. Quizás alguien te hizo sentir pequeño en tu propia casa, como si tu presencia fuera una molestia. Si ese es tu caso, quiero que sepas, esta historia puede ser un espejo, pero también un faro. Hoy voy a abrir mi corazón y contaros cómo el rechazo más doloroso de mi vida acabó llevándome a redescubrir mi autonomía, mi amor propio, e incluso la fuerza para decir basta, sin gritar, simplemente eligiéndome. Nunca imaginé que una frase tan corta pudiera conllevar tanto dolor invisible. «Comerás después que todos los demás», dijo mi hija, de pie frente a la mesa puesta para la cena familiar. No hubo gritos ni discusiones, solo un silencio que me oprimió por dentro. Era como si hubiera dejado de ser madre y me hubiera convertido en un objeto olvidado en un rincón de la habitación. La traición silenciosa duele más que cualquier pelea, porque no explota, no deja cicatrices visibles, pero corroe desde dentro. En ese momento, sentí el peso de la humillación maternal. El asado que había pasado horas preparando parecía inútil. Ni el olor ni el sabor. Nada importaba, porque ya me habían rechazado. Mientras las risas resonaban y los cubiertos rozaban los platos, me di cuenta de que la mesa ya no era símbolo de unidad, sino de rechazo familiar. Era como si mi presencia solo fuera tolerada, nunca celebrada. Una carga, un peso muerto, relegada a un segundo plano. Fue allí donde la soledad me abrazó, incluso rodeada de gente. No sentí rabia ni lloré. Me invadió un agotamiento emocional tan grande que parecía más grande que mi propio cuerpo. Décadas de dedicación como madre, abuela, mujer y al final reducida a esperar las sobras. Esta es la invisibilidad de una madre. No es que no te vean, es que fingen que no sientes. Recuerdo mirar el asado con lágrimas en los ojos. Habían sido 5 horas de sazón, ternura y cuidado. La carne aún humeaba y sentía el calor subir por mis manos. En ese momento, algo dentro de mí se agitó. Si no había lugar para mí en esa mesa, crearía otro, el mío. Me levanté lentamente, sin protestar. Tomé la bandeja caliente y caminé hacia la puerta. Cada paso resonaba en mi interior como una protesta silenciosa. Sin palabras, solo el sonido de los cubiertos, que seguían como si nada hubiera pasado. La indiferencia es un golpe más cruel que cualquier insulto. La puerta se abrió y el aire fresco de la noche me envolvió. El contraste entre el calor del asado y la brisa gélida parecía simbolizar lo que llevaba dentro. Por un lado, todo el cariño que siempre había brindado. Por el otro, el desprecio que había recibido a cambio. El silencio de la calle era más acogedor que la mesa llena. Caminé con paso firme, aunque cada paso me pesaba. El asado temblaba ligeramente en mis manos, pero lo apreté con fuerza. Era más que comida, era un pedazo de mi historia, un recordatorio de que no tenía que aceptar el rechazo como destino. Con cada paso, un coraje silencioso se apoderó de mí. Detrás de mí, no hubo gritos ni protestas. Solo el sonido de los cubiertos, las conversaciones y las risas que continuaban como si nada hubiera pasado. Esta falta de reacción dolió más que cualquier palabra.
era la prueba de que para ellos ya no era indispensable. Y fue precisamente en ese silencio que comprendí algo. Podía seguir aceptando ese papel de sombra, o podía, finalmente, elegirme a mí misma. Y fue así, con un asado en las manos y la dignidad renaciendo en mí, que di el primer paso hacia la libertad. La calle estaba en silencio, solo me acompañaba el lejano canto de un perro y el frío penetrante de la noche. Cargaba con ese asado como quien guarda un secreto, protegiendo cada gota de caldo que aún goteaba de la bandeja. 3 cuadras me parecieron una eternidad, pero cada paso me alejaba de la humillación y me acercaba a mí mismo. Al cruzar la puerta de mi casa, olía a jabón y a muebles olvidados. Ese espacio, que se había sentido vacío durante tanto tiempo, me recibió como un abrazo. Dejé la bandeja en la mesa de la cocina y me quedé allí unos segundos, escuchando únicamente el silencio. Era extraño, pero reconfortante. Por primera vez en años, estaba en mi propia casa, sin ser una carga. Cogí uno de los platos antiguos, esos con flores azules ya desgastadas por el tiempo. Serví una generosa rebanada de asado, la rocié con el caldo aún caliente y me senté solo a la mesa. El sabor era perfecto, quizás el mejor que había cocinado en mi vida. La diferencia era que esta vez, cada bocado era solo mío, sin prisas, sin interrupciones, sin miradas de reproche. Mientras masticaba lentamente, pensé en cómo el rechazo familiar me había llevado hasta allí, pero también en cómo era un acto de verdadero amor propio. No solo saboreaba la comida, sino la libertad que simbolizaba. Por primera vez en años, mi paladar encontró espacio para el placer, no para la obligación. Terminé de comer en silencio, lavé el plato y lo guardé en la alacena. Cada gesto parecía transmitir dignidad, como si estuviera limpiando no solo los platos, sino también las marcas de la invisibilidad de mi madre que me habían atormentado durante tanto tiempo. En la soledad de aquella cocina, había más respeto que en toda la casa de mi hija. Me senté en el sillón junto a la ventana y observé cómo los árboles se mecían con el viento. El susurro de las hojas me trajo recuerdos de cuando yo mismo barría con orgullo ese jardín. Julia decía que era peligroso, que podría caerme, pero en realidad quería convencerme de que ya no servía. Era esa voz que resonaba en mi interior, pero ya no quería obedecerla. Allí, mirando la noche, comprendí que ser necesitada no es lo mismo que ser amada. ¿Cuántas veces había aceptado migajas de cariño solo para estar cerca de mi familia? ¿Cuántas veces había confundido dependencia con cariño? Esa noche, el asado se convirtió en mi manifiesto. Todavía valía, aunque no pudieran verlo. Saqué una libreta olvidada del cajón y empecé a anotar pequeñas tareas. Nada importante, solo recordatorios de que mi vida aún me pertenecía. Revisar documentos, revisar mis cuentas bancarias, programar una cita con el abogado. Eran notas sencillas, pero tenían un gran peso. Aún tenía opciones. El antiguo reloj de pared, que llevaba semanas parado, parecía observarme. Decidí darle cuerda, y cuando su tic-tac empezó a resonar de nuevo por la habitación, sentí que era el sonido de mi propia reconstrucción interior. Pequeño, constante, pero firme. Un símbolo de que el tiempo de mi vida aún me pertenecía. Esa noche, dormí en mi cama con una paz que hacía mucho que no sentía. El silencio ya no era vacío, sino espacio. No había pantallas, ni gritos, ni desprecio. Solo yo, mi hogar y la certeza de que empezar de nuevo no requiere aplausos, solo la valentía silenciosa de dar el primer paso. En aquella silla junto a la ventana, el silencio empezó a abrir puertas en mi interior. Los recuerdos llegaban como olas, trayendo de vuelta cada humillación que había reprimido en silencio. Julia siempre tenía una forma de hablar cortante, nunca gritaba, sino con ese tono que convierte las órdenes en consejos disfrazados, palabras que me menospreciaban, como si fuera una niña sin opinión. Recordé las veces que puso los ojos en blanco porque no sabía usar la lavadora nueva, o cuando dijo que mi ropa era demasiado vieja para una fiesta familiar. Pequeñas punzadas que, juntas, se convirtieron en una herida enorme.
Este dolor invisible no se nota en los exámenes, pero pesa sobre los hombros como una carga constante. La invisibilidad de una madre se construye así, lentamente, hasta que te olvidas de ti misma. También pensé en los días que me decía que me callara delante de su marido, como si mis palabras no valieran nada. Cada vez que obedecía, perdía una parte de mí. El rechazo de la familia no fue un episodio aislado, sino una acumulación silenciosa. La cena de esa noche solo reveló la suma total de todo lo que ya había estado sucediendo. Entre un recuerdo y otro, la imagen de Grace emergió con claridad. Mi dulce hija, ya fallecida, era todo lo contrario a Julia. Cuando me dolían las manos por la artritis, ella preparaba té sin que yo se lo pidiera. Él llamaba todos los días solo para preguntar cómo estaba. Grace tenía un amor verdadero que no necesitaba público para existir, y recordarla me traía consuelo y dolor a partes iguales. Grace se fue demasiado pronto, dejando atrás a una hija, Rachel, quien heredó el mismo corazón sensible. Pensar en ella me reconfortó. Rachel era observadora, con la mirada atenta a las pequeñas injusticias, como si pudiera ver más allá de las apariencias. Sabía que si hubiera estado allí esa noche, habría sentido el peso de la humillación, y quizás era la única a la que realmente le importaba. Pero la verdad es que guardé silencio durante años. Cuando Julia me corregía, cuando me trataba como si fuera un peso muerto, siempre me decía, no vale la pena luchar. Y así cedí, dejando que la soledad creciera en mí. El agotamiento emocional se convirtió en mi compañero, hasta que casi creí que no me quedaban fuerzas. Los recuerdos me asaltaron como destellos. Fiestas donde lo había preparado todo yo mismo, pero me quedaba sirviendo de pie en lugar de sentarme a comer. Regalos que había dado con el corazón, pero que fueron recibidos con indiferencia. Momentos en los que me habían menospreciado ante los demás, como si mi papel solo fuera servir y guardar silencio. Esta fue la traición silenciosa más cruel. Convertir mi vida en un escenario donde yo era un actor secundario. En ese momento, me di cuenta de lo fuerte que puede ser la soledad. Incluso rodeada de hijos y nietos, me sentí más sola que nunca. El vacío no era falta de gente, sino de respeto, y lo que más me dolía no era la ausencia de palabras, sino la ausencia de reconocimiento, como si todos los años de sacrificio se hubieran borrado de la noche a la mañana. Cerré los ojos y volví a pensar en Grace. Siempre decía, «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco». Esa frase me salvó incontables veces, incluso después de que se fuera, porque aunque Julia intentara reducirme a la nada, ya tenía pruebas de que mi existencia había sido valiosa para alguien. Ese fue el hilo que me impidió desmoronarme. Y así, entre los recuerdos dolorosos, algo se encendió en mi interior. Si Grace me veía fuerte, quizá aún conservaba esa fuerza escondida en algún lugar. Quizás ese dolor invisible era en realidad una llamada a resurgir. Solo necesitaba recordar que, incluso rechazada, aún podía reconstruirme. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. El silencio de mi casa parecía invitarme a una conversación que había evitado durante mucho tiempo. Me senté a la mesa con una taza de té y un trozo del asado restante. El sabor ya no era solo a comida, era a libertad. Era como si cada bocado me recordara, la vida sigue siendo tuya. Tomé mi vieja libreta y empecé a escribir pequeñas notas. Entre ellas había algo que parecía obvio, pero que había olvidado. Mis documentos, mis facturas, mi casa, seguían a mi nombre. Julia me había convencido de renunciar a tanto, pero en el fondo aún tenía poder. Solo necesitaba el valor de mirarlo. Abrí el cajón y encontré las carpetas de facturas que había guardado años atrás. Había recibos, contratos, incluso recibos de jubilación que yo mismo había pagado. Con cada papel que revisaba, afloraba un recuerdo. El esfuerzo, los años de trabajo, las noches en vela, asegurándome de que no faltara nada. No era un peso muerto, era el pilar de esa familia. El agotamiento emocional empezó a dar paso a una chispa de autonomía. Era extraño, después de tanto tiempo, sentir que volvía a tener el control de mi vida. Respiré hondo y anoté en mi lista:
Ir al banco, hablar con el abogado, recuperar lo mío. 3 tareas sencillas, pero que parecían rebosar de dignidad. En ese momento comprendí que la reconstrucción interior no se da con grandes gestos, sino con pequeños pasos firmes. Es como cuidar un jardín. Primero limpiamos la tierra, luego la regamos, y solo entonces vemos florecer las flores. Mi vida necesitaba esa misma atención paciente. Mientras revisaba los papeles, pensé en cómo Julia lo había infiltrado todo con su supuesta eficiencia. Déjame pagar esto, mamá. Es más fácil. Pongo la factura a mi nombre, así es mejor. Y yo, ingenua, lo acepté. Pero esa mañana lo vi con claridad. La eficiencia que quita autonomía es solo control disfrazado. Cogí el teléfono y con pulso firme llamé al banco. Concerté una cita para hablar de mis cuentas. Al otro lado, la operadora me llamó señora banquera. Esas 2 palabras transmitían un aire de respeto que ya no recordaba. Seguía siendo dueña de mi historia y nadie podía borrar eso. Entonces, llamé al bufete de abogados que Walter y yo habíamos utilizado años atrás. Pedí una consulta para revisar mi testamento y ajustar mis deseos. Ya no quería vivir bajo la sombra del miedo a ser borrada. Necesitaba asegurarme de que mi legado llegara a quien realmente me amaba. Rachel, mi nieta. Cerré los ojos y sentí un profundo alivio. Fue como si hubiera recuperado no solo documentos, sino una parte de mí que había estado dormida. La fuerza femenina no necesita aplausos. Se revela tras bambalinas, cuando una mujer dice no y se levanta de nuevo. Y eso fue lo que me pasó en ese momento. El reloj de pared dio el mediodía. La luz entraba a raudales por la ventana, iluminando el escritorio cubierto de papeles y notas. Sonreí para mis adentros. Esto no era un desastre, era un renacimiento. Cada papel organizado era la prueba de que aún tenía opciones. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mí misma. Aquella tarde sonó el teléfono y el nombre que apareció en la pantalla me dio un vuelco el corazón. Rachel. Su dulce voz cruzó la línea con cuidado, casi como si alguien sujetara algo frágil. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó. Esa sola frase bastó para que una oleada de amor verdadero me envolviera. A diferencia de la frialdad de Julia, había allí un cariño genuino. Le dije que me había ido de casa de su madre. No entré en detalles, solo dije que necesitaba recordar quién era. Al otro lado, oí un suspiro entre alivio y tristeza. «Hiciste lo correcto, abuela. Llega un momento en que tenemos que elegir». Estas palabras me conmovieron porque venían de la persona de quien más esperaba comprensión. Al día siguiente, Rachel apareció con una bolsa de pan y una sonrisa tímida. El dulce aroma de la panadería llenó la cocina, y de repente, ese espacio aparentemente vacío cobró vida. Nos sentamos a la mesa y hablamos como si el tiempo se hubiera detenido. No necesité justificarme, no necesité defenderme. El solo hecho de estar allí me hacía sentir que aún había espacio para mí. Me miró a los ojos y dijo algo que se me quedó grabado. «No eres una carga. Son ellos los que no ven». Esas palabras penetraron mis heridas como un bálsamo. La humillación maternal que Julia me había inculcado tantas veces se desvaneció ante la claridad de su nieta. Era como si Grace, mi hija fallecida, hablara a través de ella. Durante la conversación, Rachel sacó un juego de llaves de su bolsillo. Las dejó sobre la mesa y sonrió. «Hice una copia de las tuyas. Así podré ir a tu casa cuando quiera y nunca más te sentirás sola». Sostuve esas llaves con manos temblorosas. Más que metal, eran un símbolo de verdadero apoyo, prueba de que aún formaba parte de un fuerte vínculo. Hablamos de viejos recuerdos, como las tardes en que Grace me ayudaba en el jardín. Rachel recordaba pequeños detalles, como el olor a tierra mojada y el susurro de las hojas secas. Me di cuenta de que llevaba dentro la esencia de su madre. Sensibilidad y respeto. Fue un recordatorio de que los lazos de sangre pueden transformarse en un legado de amor. Entre sorbos de té, abrimos la puerta a conversaciones más difíciles. Rachel reconoció que Julia trataba a todos con dureza, pero conmigo era peor. Dijo que entendía el rechazo familiar y que siempre quería intervenir, pero el miedo la paralizaba. La escuché atentamente.
sin juzgarla. Al fin y al cabo, incluso el silencio de una nieta puede protegerla. Esa tarde no hubo soledad. 2 generaciones unidas por la valentía silenciosa de afrontar el dolor. Me sentí visible de nuevo, no como alguien que necesitaba cuidados, sino como alguien que aún tenía voz. Rachel no me trató como un peso muerto, sino como un referente, una raíz. Fue un encuentro de almas, no solo de parentesco. Al despedirse, dejó una frase en el aire. Abuela, aún tienes mucho que enseñar. Me quedé en la puerta, viéndola partir, y pensé en cómo una simple visita podía reconfortar un corazón cansado. No era solo compañía, era un renacimiento que comenzó allí. Con 2 manos unidas en medio del caos de una familia dividida, cerré la puerta lentamente y apoyé la frente contra la madera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Rachel era más que una nieta. Era el puente entre el pasado y el futuro. Era el recordatorio de que, incluso en medio del rechazo, el amor verdadero aún existe. Y era por ella que quería seguir adelante, fuerte y digna. No tardé mucho en llamar a mi puerta. Vi su rostro por la ventana, tenso, apurado, como si hubiera venido más a justificarse que a escuchar. Abrí la puerta con calma, sin prisa. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, con la voz cargada de falsa dulzura. Respiré hondo, recordando que ahora tenía el control. Entró sin esperar invitación, como siempre. Recorrió la habitación con la mirada, quizá buscando alguna prueba de mi arrepentimiento. Pero solo encontró mi postura firme, sentada en el sillón junto a la ventana. «No quise faltarte al respeto. Fue solo por los invitados», dijo, como si una disculpa superficial pudiera borrar la humillación maternal que había sentido. La miré y por primera vez en años no aparté la mirada. «No te importaba faltarme al respeto, Julia. Solo te importaban las apariencias». La frase salió en voz baja, pero contundente. Vi que abría la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. No esperaba mi valentía silenciosa. «Siempre crees que me ayudas, que te preocupas, pero en realidad me controlas», continué. «Me quitas opciones, decides por mí, me tratas como si fuera un peso muerto». Cada palabra parecía empequeñecerla. Era como si la máscara de eficiencia comenzara a resquebrajarse ante la verdad que había ocultado durante años. Julia intentó defenderse, diciendo que lo hacía todo por mi bien, pero ya no aceptaba esa narrativa. El amor verdadero no humilla, no me disminuye, no me relega a un segundo plano en la mesa. Lo que llamas cariño fue la forma más cruel de borrarme. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. Respiró hondo, intentando recuperar el control. «¿Así que ya está? ¿Me vas a sacar de tu vida?», preguntó con los ojos entrecerrados. Respondí con calma. «No, Julia. No te estoy sacando. Solo me estoy eligiendo. Y eso es diferente. No soy una carga, soy una persona». Esas palabras resonaron como un martillo golpeando una canica. Por un momento percibí algo que nunca antes había visto en ella. Miedo. Miedo a perder el control. Miedo a no tener a nadie a quien manipular. Bajó la mirada y susurró: «No quise hacerte daño». Respiré hondo y respondí: «Pero a ti no te importaba si te hacían daño. Esa es la diferencia». Nos quedamos en silencio durante largos segundos. Yo estaba más firme que nunca, y ella estaba más incómoda de lo que jamás hubiera imaginado. Por primera vez, Julia parecía no tener respuestas. La relación madre-hija quedó al descubierto ante nosotras. Ninguna excusa podía ocultar años de rechazo familiar. Solo quedaba la verdad. Se levantó lentamente, evitando mi mirada. «¿Quieres que me vaya?», preguntó, casi con un tono infantil. «Sí», respondí sin dudar. No había ira en mi voz, solo certeza. Julia caminó hacia la puerta y se fue en silencio. Con cada paso que daba, sentía que se me quitaba de encima parte del peso que había cargado toda mi vida. Cuando la puerta se cerró, no lloré, no temblé, no titubeé. Simplemente respiré hondo y sentí el aire fluir por mis pulmones como si fuera la primera vez. Ahí comprendí que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Y si a ella le parecía cruel, a mí simplemente era justicia.
Unas semanas después, firmé el contrato de arrendamiento de mi nuevo apartamento. No era grande ni lujoso, pero cada detalle transmitía una sensación de logro. Las paredes claras, las ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana, el aroma a nuevo espacio. Todo me recordaba que la vida aún podía empezar de nuevo. No era una evasión, era una liberación. Al organizar las cajas, me di cuenta de cómo las cosas sencillas cobraban un nuevo significado. Guardar los cubiertos en el cajón, doblar las toallas, ordenar mis libros en la estantería. No eran tareas triviales, eran declaraciones silenciosas de autonomía. Cada objeto colocado en su lugar era la prueba de que este espacio era solo mío. Rachel me ayudó el primer día. Llevó flores a la cocina y dijo, riendo: «Abuela, ahora esta casa huele a vida». Sonreí y sentí que ese gesto era más valioso que cualquier palabra. Había amor verdadero, sencillo y generoso, que no exige, no humilla, simplemente acoge. Esa noche preparé una pequeña sopa, solo para mí. Puse un plato, una servilleta y una vela encendida en la mesa. No era soledad, era presencia. Aprendí que cocinar para uno mismo también es un acto de respeto. No necesitaba a toda una familia a mi alrededor para sentirme digna. La certeza de que aún importaba me bastaba. Empecé a cultivar un pequeño huerto en mi balcón. Plantas sencillas, albahaca, romero, perejil. El aroma verde impregnaba el aire y me traía recuerdos de mi jardín. Julia decía que era una pérdida de tiempo, pero allí, entre plantones y flores, encontré la libertad de volver a ser yo misma. También retomé mis aficiones olvidadas. Saqué la máquina de coser del armario y empecé a revisar las telas guardadas. No cosí nada grandioso, solo pequeñas puntadas que me recordaban quién era. Cada puntada era como una reconstrucción interior, lenta pero segura, llenando los huecos que dejaba el descuido. En la radio, descubrí una emisora que aún tocaba jazz clásico. Cerré los ojos y dejé que la música me transportara a los días en que bailaba con mi esposo. En realidad no bailé, pero me moví suavemente, sonriendo. Comprendí que la dignidad no reside en los grandes logros, sino en los momentos íntimos que devuelven la vida al corazón. Las mañanas empezaron a tener un nuevo sabor. El aroma del café recién hecho, la luz que entraba por la ventana y el simple acto de abrir las cortinas sin que nadie me dijera si era demasiado temprano o demasiado tarde. Esta libertad diaria era el mejor regalo. Pequeñas decisiones, pero todas tomadas por mí. Recibí visitas de vecinos, conocí nuevas historias, escuché consejos e incluso compartí algunos. Fue como si la vida me recordara que aún hay espacio para lazos sinceros más allá de una familia dividida. El respeto que encontré en estas nuevas amistades me demostró que nunca es tarde para echar raíces en otra tierra. Cada noche que dormía en ese apartamento era un recordatorio de que no era invisible. Había transformado el rechazo familiar en fuerza femenina. Y en ese sencillo nuevo comienzo encontré la prueba de que la dignidad no se exige, se construye. El nuevo hogar no era solo un techo, era un reflejo de la mujer en la que me estaba convirtiendo de nuevo. Con el corazón más ligero, me senté a la mesa y comencé a escribirle una carta a Rachel. No era una queja ni una queja, era una forma de plasmar en palabras todo lo que había aprendido del dolor invisible y la reconstrucción interior. Escribí con calma, como quien deja un regalo que no se puede envolver en papel. En la carta, conté historias sencillas, de cuando era pequeña y ayudaba en el jardín, y de cómo Grace, su madre, me enseñó el valor de la bondad. Hablé de la importancia de no callar ante la humillación, ni siquiera la más sutil, y dejé claro que el amor verdadero no implica sacrificar la identidad. Abraza, fortalece y respeta. También anoté que mi testamento y mis documentos ya estaban en regla. No porque la vida se acabara, sino porque quería asegurarme de que mi legado fuera de libertad, no de control. Expliqué que la herencia no se trata solo de dinero o una casa, sino también de valores, valentía serena y dignidad. Mientras escribía, recordé cada momento en que me habían llamado una carga, un peso muerto. Y comprendí que transformar esas palabras en fuerza
fue mi mayor triunfo. Quería que Rachel supiera. Nadie tiene derecho a definir el valor de una mujer solo por su utilidad. Somos mucho más que servicio y silencio. Metí la carta en un sobre y escribí su nombre en letras grandes. Al ver su nombre escrito allí, sentí que estaba haciendo un pacto. Un pacto de amor que trasciende generaciones, de madre a hija, de abuela a nieta. Era una forma de demostrar que, incluso en medio de relaciones tóxicas, siempre puede haber una cadena de apoyo verdadero. Miré a mi alrededor en mi nuevo hogar y me di cuenta de cómo cada detalle contaba mi historia. Las plantas en el porche, la máquina de coser sobre la mesa, las cartas viejas guardadas con cariño. Todo esto formaba parte de lo que quería dejar. No objetos valiosos, sino símbolos de resiliencia y amor propio. Pensé en Julia y solo sentí distancia. No había odio, solo la aceptación de que una reconciliación imposible también es una opción válida. Aprendí que poner límites no nos hace menos madres, simplemente nos hace más completas. Y esa era la lección que quería dejarle a Rachel como un legado invisible. Terminé la carta con una frase sencilla. Nunca tendrás que pedir permiso para elegirte. Ese era el mensaje final que quería que llevara consigo, incluso cuando yo ya no estuviera. Porque la libertad de ser quienes somos es el mejor regalo que una generación puede dar a la siguiente. Cerré el sobre y lo puse sobre la mesa, junto a una taza de té aún humeante. Miré por la ventana y observé cómo el cielo cambiaba de color. Sentí que no había una conclusión definitiva, solo continuidad. Mi vida no terminaba allí. Simplemente se transformaba en algo más ligero, más auténtico, más mío. Y pensé en ti, que me escuchas ahora. Quizás tú también hayas experimentado el rechazo de tu familia. Quizás cargues con el peso de la invisibilidad de tu madre, de la soledad incluso en una mesa puesta. Si esta historia te ha resonado, que te sirva de recordatorio. La dignidad no es crueldad, es supervivencia. Y siempre puedes empezar de nuevo, en cualquier momento. Quizás, al escuchar esta historia, recordaste momentos en los que también te sentiste invisible. Quizás fue en una cena, en una conversación interrumpida, o incluso en ese silencio que duele más que las palabras duras. Lo cierto es que todos, en algún momento, enfrentamos el rechazo y siempre deja huella. Pero la gran pregunta es, ¿qué haces con estas cicatrices? ¿Dejas que te definan como un peso muerto, como alguien sin valor? ¿O eliges transformarlas en fuerza, un nuevo comienzo y dignidad? Nadie puede tomar esa decisión por ti. Solo tú tienes ese poder. Reflexiona. ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que merecías para mantener la paz? ¿Cuántas veces has confundido el cuidado con el control, el amor con la dependencia? ¿Y cuántas veces te has olvidado de ti mismo para complacer a quienes no reconocían tu valor? Quizás ha llegado el momento de decir en silencio, basta y empezar a reconstruirte. No se trata de venganza, sino de amor propio. Recordar que tu historia sigue siendo tuya. Que siempre existe la oportunidad de arreglar tus propias cuentas, ya sean financieras o emocionales, y reclamar lo que te pertenece por derecho, tu autonomía, tu voz, tu vida. Y te invito a que mires dentro de ti y te preguntes, ¿qué puedo recuperar hoy? Quizás sea un pasatiempo olvidado, una vieja amistad o incluso el simple placer de cocinar algo solo para ti. Pequeños pasos crean grandes transformaciones, y cada acto de autocuidado es una semilla de libertad. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado algo similar? ¿Te has sentido menospreciado en tu propia familia, como si fueras invisible? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría animar a otros que necesitan la misma valentía silenciosa. Y si este mensaje te resonó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre tendremos historias que no solo te conmueven, sino que también te inspiran a mirar hacia adentro y elegirte. Porque al fin y al cabo, la dignidad no es un lujo, es lo que sustenta nuestra alma.